Muy bien, hermanos, muy buenos días. Es un gozo alabar al Señor, pero también escuchar su palabra. El Señor nos bendice también de esa manera y nos fortalece nuestra fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 29. Vamos a dar lectura, hermanos, los primeros 3 versículos y luego vamos a acercarnos al Señor en oración. Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 3. Vamos a estudiar en esta mañana hasta el versículo 14, pero vamos a dar lectura los primeros 3 versículos. La palabra del Señor dice así, hermanos: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo. En el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, nos acercamos ante ti en esta mañana. Venimos, Señor, para darte gracias, porque tú en tu misericordia nos concedes, Señor, este privilegio de alabar tu santo nombre, pero también, Señor, de escuchar tu palabra. Bendito Padre, este tiempo encomendamos en tus manos. Tú, Señor, háblanos a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestros corazones, de tal manera que seamos transformados por tu palabra en la misma imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo, y que toda nuestra vida, nuestro ser, sea consagrado a ti para tu honra y gloria. Te pedimos, Señor, en los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La consagración de los sacerdotes, ese es el título para el sermón de esta mañana. Hermanos, nuestra vida en este mundo no es como la zarza que ardía y no se consumía. Más bien nuestra vida es como una vela que arde mientras se desgasta y se consume. Algunos en este mundo se han consagrado a sí mismos y se están consumiendo en sus propios intereses personales, pero también intereses egoístas. Otros, en cambio, se han consagrado a Dios y su vida se consume en la causa del Señor, en aquello que tiene valor. La pregunta es inevitable y profundamente personal para cada uno de los que estamos aquí. ¿En cuál de estos caminos estás tú? De esto, mis hermanos, hablaremos en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor. Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 14. ¿De qué nos habla estos versículos que hoy vamos a estudiar? ¿De qué trata, mis amados hermanos? Básicamente, mis hermanos, estos versículos o este pasaje
trata acerca de las instrucciones para la consagración de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. Ese es el asunto del cual trata este pasaje. Bueno, no solamente hasta el versículo 14, hasta un poco más adelante. Dios mediante el próximo domingo continuaremos viendo acerca de este asunto. Pero básicamente, mis hermanos, el tema general es esa: las instrucciones para la consagración de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. Así que una de las palabras claves de esta sección será la palabra consagración. De ahí también, mis hermanos, el título para el sermón de esta mañana: la consagración de los sacerdotes. También por esa razón, el capítulo 29 comienza diciendo, ahí en el versículo 1, esto es lo que les harás, dice, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, dice el Señor. Así que estas instrucciones incluyen la preparación de los animales para el sacrificio, incluye también el lavamiento, las vestiduras, la purificación y la santificación de Aarón y sus hijos. Este asunto, mis hermanos, de la consagración de los sacerdotes es un asunto muy, pero muy importante en la palabra del Señor. Los sacerdotes eran personas, varones que Dios había escogido para que sean de manera muy especial sus siervos en el tabernáculo. En ese lugar muy especial, por lo tanto, era necesario que ellos sean santificados. Era necesario que ellos sean consagrados. Era necesario que ellos sean apartados para este ministerio muy especial de trabajar en el santuario como representantes del pueblo de Dios. Ese era el ministerio de los sacerdotes. Por lo tanto, era muy, pero muy importante la consagración de ellos. Así que, mis hermanos, con esta introducción, veamos de manera más detallada lo que Moisés tiene que decirnos al respecto en este pasaje. En los dípticos que ustedes tienen, hermanos, allí está el bosquejo para el sermón de esta mañana. Básicamente, estudiaremos los 14 versículos bajo 13 encabezados. Veremos los elementos de la consagración, luego pasaremos a ver el inicio de la consagración de los sacerdotes y finalmente veremos los sacrificios en la consagración de los sacerdotes. Veamos entonces, hermanos, los elementos de la consagración de los sacerdotes. Con eso comienza Moisés a explicar este asunto que es tan fundamental en el Antiguo Testamento, y hay, mis hermanos, mucha, pero mucha enseñanza para nuestras vidas. Veamos entonces los elementos de la consagración de los sacerdotes. ¿Cuáles fueron los elementos que eran necesarios para la consagración de los sacerdotes? ¿Cuáles eran esos elementos? Los versículos 1, 2 y 3 nos responden a eso. Para consagrarlos a los sacerdotes, básicamente Moisés tenía que tomar un becerro de la vacada. Ese es el primer elemento, un becerro de la vacada. Según Levítico capítulo 8, versículo 2, a este becerro, mis hermanos, se le conoce con el nombre de el becerro o el toro de la ofrenda por el pecado, así se conoce. Así que ese es el primer elemento, un becerro de la vacada. Luego, mis hermanos, encontramos 2 carneros o corderos, 2 carneros sin defecto. Esa palabra que encontramos en el versículo 1, en la última parte, 2 carneros sin defecto. La palabra sin defecto hace referencia a corderos sanos,
completo, sin mancha, digno del Señor. Ahora, según Levítico capítulo 8, versículo 18, a uno de estos carneros se conoce como el carnero de holocausto, y al otro carnero se conoce con el nombre de carnero de consagración. Así que hay un becerro, luego están dos carneros, uno de ellos es carnero de holocausto y el otro carnero es carnero de consagración. En el versículo 2 encontramos otros elementos más. Encontramos panes sin levadura. Eso sería el tercer elemento, panes sin levadura. Luego encontramos también torta sin levadura amasadas con aceite. Tortas sin levadura amasadas con aceite. También encontramos hojaldres sin levadura untadas con aceite. ¿Qué son los hojaldres? Los hojaldres también son una especie de pan. Así que básicamente son panes, pan sin levadura, torta, que también es una especie de pan sin levadura, y hojaldres, que también es una especie de pan, mis hermanos. Ahora dice que todos estos panes tenían que estar hechos de la flor de harina. ¿A qué se refiere eso? Flor de harina de trigo. Básicamente esa expresión hace referencia que estos panes tienen que estar hechos de lo mejor de la harina de trigo. Eso es lo que básicamente significa. Y luego esto tenía que ser juntado, y junto con el becerro y los carneros tenían que ser usados en la consagración de los sacerdotes. Eso es lo que dice el versículo 3. Dice la palabra del Señor: y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Así que, mis amados hermanos, en resumen, ¿cuáles son los elementos de la consagración? Un becerro de la vacada, dos carneros, pan sin levadura, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura. Todos ellos tienen que ser ofrecidos al Señor en la consagración de los sacerdotes. Veamos ahora, mis hermanos, en segundo lugar, el inicio de la consagración de los sacerdotes. Versículo 4 hasta el versículo 9 nos habla acerca de ese asunto. Leamos la palabra del Señor, versículo 4 al 9. ¿Qué es lo que ahora tiene que hacer Moisés en este proceso de la consagración de los sacerdotes? Y llevarás, dice, a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y las vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y las vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Cuáles fueron los primeros actos en la consagración de los sacerdotes? ¿Cuáles fueron los primeros actos? Bueno, el proceso de la consagración de Aarón y sus hijos fue realizado por Moisés conforme a las instrucciones divinas. Los primeros pasos del rito fueron los siguientes. Moisés tenía que llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Eso es lo que el Señor dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de esto?
no solamente es un simple movimiento, mis hermanos. Aquí hay algo muy importante. Nosotros ya sabemos qué es lo que significa el tabernáculo. Básicamente es la morada especial de Dios en medio de su pueblo. Hemos dicho que el tabernáculo es un templo, palacio móvil. Y allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de su pueblo. Así que cuando Dios dice a Moisés que tiene que llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, básicamente está diciendo lo siguiente: a Aarón y a sus hijos, acércalos a mi presencia. Esa es la idea. A Aarón y a sus hijos, acércalos a mi presencia especial. Ellos están allá lejos, tienen que venir y acercarse a mi presencia. Yo los he llamado para un servicio santo. Esa es la idea. En segundo lugar, mis hermanos, Moisés debía lavarlos. Ellos tenían que ser lavados con agua. Eso es lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Dice: y los lavarás con agua. Este acto de lavado ritual, básicamente, mis hermanos, representaba la purificación espiritual necesaria para servir en la presencia del Señor. Así que este acto de lavarlos con agua, tampoco, mis hermanos, es una casualidad. Este pasaje nos habla, esta frase, esta expresión nos habla de que Aarón en sí mismo era igual que nosotros, sin Cristo, inmundo, indigno de estar en la presencia santísima de nuestro Dios. Él no estaba en sí mismo, ni sus hijos, calificados para estar en la presencia del Señor y servir a Él. Por lo tanto, era necesario que sean lavados. Era necesario que sean purificados. De modo que lavarlos con agua representa básicamente, mis hermanos, la purificación espiritual. Ningún inmundo tiene derecho a pisar en el lugar santísimo. Ningún perverso puede estar en aquel lugar. Ningún pecador, mis hermanos, puede ministrar sin antes ser limpiado. Después de ser lavado, ¿qué más tenía que suceder? Los versículos 5 al 6 nos enseñan que Moisés, después de lavarlos a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, tenía que vestirlos con las vestiduras sacerdotales. Primero son llevados a la presencia del Señor, luego son lavados. Ahora tenían que ser también vestidos con las vestiduras sacerdotales. De manera muy especial, Moisés tenía que poner sobre Aarón las vestiduras sagradas del cual hemos aprendido en el sermón pasado. Aarón y sus hijos no solamente necesitaban ser purificados, no solamente necesitaban ser lavados, ellos tampoco tenían las vestiduras adecuadas para servir en la presencia del Señor. Pero qué bueno es Dios. Él también ha provisto las vestiduras adecuadas. Y Moisés tenía que poner sobre Aarón y sus hijos estas vestiduras sagradas: la túnica, el manto, el efod, el pectoral y el cinturón, también el diadema, y todas estas vestiduras sacerdotales. Ahora, aquí hay hay un cambio. Son lavados Aarón y sus hijos, pero estas vestiduras especiales son colocados únicamente a Aarón. Sus hijos también son vestidos con túnicas, pero Aarón, como sumo sacerdote, él se viste todas estas vestiduras de honra y hermosura.
Estas vestiduras básicamente son símbolos de dignidad, símbolos de autoridad y consagración. Son vestiduras de honra y hermosura, así dice la palabra del Señor, que distinguían al sacerdote como siervo del Señor allí en el tabernáculo. Así que ya está vestido entonces Aarón y sus hijos. Luego, Moisés tenía que ungir con aceite a Aarón. Eso encontramos en el versículo 7. Luego tomarás el aceite y de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así que esos son los actos iniciales en ese proceso de consagración de los sacerdotes. Ungir con aceite. En la Biblia, mis hermanos, la unción con aceite es un acto solemne y simbólico también, mediante el cual se consagraba a una persona a un oficio público. En el Antiguo Testamento, por lo general, consagraban a un oficio público a un rey, a un profeta y también a un sacerdote. En este caso, Moisés, este siervo del Señor, Moisés, en calidad de representante de Dios, en calidad de representante del pueblo de Israel, él tiene que ungir entonces a Aarón al oficio del sumo sacerdote. Y esto, mis hermanos, significaba que él estaba siendo apartado del pueblo para representarlos delante de Dios y servir como mediador entre el Señor y los israelitas. Eso es lo que significa un sumo sacerdote. Es un representante escogido por Dios para representar al pueblo delante del Señor, para servir como mediador entre los israelitas y Jehová. Finalmente, los versículos 8 y 9 nos enseñan que los hijos de Aarón también fueron vestidos con túnicas como sacerdotes de Dios. Y algo muy importante en el versículo 9, Dios estableció que Aarón y sus hijos tengan el sacerdocio como derecho perpetuo, lo que significa que el servicio sacerdotal quedaría reservado para su linaje a lo largo de las generaciones hasta el día que el Señor así lo diga, y solo hasta ese día, y no pasa más. Esos son, hermanos, los primeros actos en la consagración de los sacerdotes. ¿Cuáles son los primeros actos? En resumen, ellos son llevados a la puerta del tabernáculo, allí son lavados, luego son vestidos. Aarón es ungido como sumo sacerdote, también sus hijos son vestidos con túnicas. Pero hay algo más que se debía hacer en este proceso de la ordenación de los sacerdotes. ¿Y qué es eso? Los sacrificios. Los sacrificios. A partir del versículo 10 en adelante, mis hermanos, nos habla acerca de ese asunto, de los sacrificios en este proceso de la consagración de los sacerdotes. Hasta aquí, mis hermanos, ya los sacerdotes están preparados, tenían un buen aspecto, habían sido vestidos con las vestiduras sacerdotales, también olían bien, había sido Aarón ungido. Sin embargo, y esto es muy importante también entender, seguían siendo pecadores. Existía una brecha entre su apariencia externa y su condición espiritual interna.
Aún así, para servir a Dios en su tabernáculo, debían ser completamente santificados. Por lo tanto, era necesario expiar su culpa. Y los sacerdotes no fueron consagrados plenamente hasta que se ofrecieron sacrificios por sus pecados. Los sacrificios de consagración básicamente son tres, mis hermanos. ¿Cuáles son? El becerro por el pecado, el carnero del holocausto y el carnero de consagración. Básicamente esos tres sacrificios son los sacrificios en ese proceso de consagración de los sacerdotes. ¿Cuáles son? El becerro por el pecado, el carnero de holocausto y el carnero de consagración. En esta mañana, mis hermanos, nos limitaremos a ver el becerro por el pecado. Si el Señor nos da la gracia, el próximo domingo continuamos viendo el carnero de holocausto y el carnero de consagración. Así que veamos, hermanos, entonces el becerro por el pecado. Versículo 10 al 14. La palabra del Señor dice así: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová, y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Lo que Moisés tenía que hacer es lo siguiente. Él tenía que llevar el becerro delante del tabernáculo de reunión. El animal debía presentarse o debía ser presentado ante el Señor en el patio del tabernáculo como una ofrenda representativa por el pecado de Aarón y sus hijos. Tenía que ser presentado delante del tabernáculo, ahí en el patio, como una ofrenda representativa por el pecado de Aarón y sus hijos. Luego, y lo que dice el versículo 10 es muy importante. La segunda parte del versículo 10 dice: Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Aarón y sus hijos, ellos tenían que poner sus manos, dice, sobre la cabeza del becerro. Este acto de poner la mano sobre la cabeza del becerro, hermanos, en el Antiguo Testamento es muy, pero muy importante. Sobre esta fraseología descansa una de las doctrinas más maravillosas que encontramos en la palabra del Señor. Básicamente, mis hermanos, este acto de poner la mano sobre la cabeza del becerro simbolizaba la transferencia de los pecados de Aarón y sus hijos sobre el animal. Esa es la idea, mis hermanos, de este acto. Ese acto de poner las manos
entonces tiene un significado teológico. ¿Y qué es lo que significa? Transferencia de los pecados de aquellos que ponen sus manos sobre el animal. Y el animal sufriría básicamente la consecuencia del pecado de ellos. Aarón y sus hijos no eran santos en sí mismos, así como cualquier ser humano también eran pecadores. Nosotros, hermanos, creemos por la palabra del Señor que a partir de la caída en adelante, o para este lado, ningún ser humano es libre de pecado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, mis hermanos, estamos excluidos de la presencia gloriosa de nuestro Dios. Y hay solo una manera de acercarnos a ese lugar. Y eso es por medio de la muerte, por medio de un sacrificio, del cual, mis hermanos, este acto que vemos es un recordatorio, es un símbolo, es una señal. Cuando Aarón y sus hijos ponían entonces sus manos sobre el animal, transferían sus pecados a ese animal sin defecto, a ese animal completo y sano. Y ese animal sufría la consecuencia del pecado de ellos. Porque ¿qué tenía que suceder con ese animal? Versículo 11. Moisés tenía que matar el becerro delante del Señor, allí en la puerta del tabernáculo. ¿A qué estaba destinado ese animal? Estaba destinado a la muerte. Tenía que morir. Y esa su muerte no era una muerte natural en un sentido. Era una muerte cruenta. Tenía que ser degollado, no por su propia causa, sino porque fue transferido a ese animal, a ese becerro, todos los crímenes, los pecados de Aarón y sus hijos. Así que el animal tenía que sufrir la muerte en representación de Aarón y sus hijos. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre es imposible acceder a la presencia especial de Dios. No se puede. Sí o sí necesitamos. Nosotros sabemos por la palabra que los que merecían morir y arder en las llamas eran Aarón y sus hijos. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, ha provisto un sacrificio. Luego, después de matar al becerro, Moisés tenía que aplicar la sangre sobre los cuernos del altar, dice el texto bíblico en el versículo 12. Y derramar el resto de la sangre al pie del altar para santificar ese lugar y para consagrarlo también como un elemento que representa la justicia de Dios, pero también el amor de Dios. Recuerden que el altar es el lugar donde Dios muestra su amor a los pecadores, a hombres y mujeres como los que estamos aquí. Pero al mismo tiempo ese altar es el lugar donde Dios derrama su justicia, su ira sobre la víctima que muere en nuestro lugar. Así que allí tenía que ser derramado la sangre del altar o del becerro, allí sobre el altar.
Y también, según el versículo 13, el becerro tenía que ser quemado, parte del becerro tenía que ser quemado sobre el altar. Dice, quemara la grosura del animal. La expresión de esta expresión, mis hermanos, significa que lo mejor del animal, que lo mejor de lo mejor del animal tenía que ser consumido por el fuego sobre el altar, sobre el altar. Y el cesto del animal también tenía que ser quemado. Según el versículo 14, tenía que ser quemado fuera del campamento. Estos detalles, hermanos, son muy importantes. El becerro muere. Lo mejor de lo mejor de este becerro es quemado sobre el altar. Pero luego, las otras partes es quemado en el fuego, pero es quemado no sobre el altar, pero tampoco es quemado sobre o en el patio, ahí en el tabernáculo, no. Tampoco es quemado en medio del campamento, ahí en medio del pueblo, no. Es quemado fuera del campamento. Eso es lo que el texto bíblico dice. El cuerpo del animal debía ser consumido por el fuego fuera del campamento de Israel. ¿Por qué razón? Porque era una ofrenda por el pecado. Este acto, mis hermanos, subraya la gravedad del pecado y la necesidad de retirar toda impureza de la presencia de Dios y de su pueblo. Es muy importante entender este asunto. El hecho, hermanos, de quemar fuera del campamento el cadáver del animal sacrificado da un trasfondo muy significativo a la afirmación del autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al lugar santo por el sumo sacerdote, como ofrenda por el pecado, son quemados, dice, fuera del campamento. Y ahora escuchen lo que viene. Por esto también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, ¿dónde padeció Jesús? Fuera del campamento. Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, dice el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 11 al 13. Salgamos pues a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Esta imagen, mis hermanos, es asombrosa. Así como el animal por el pecado de Aarón y sus hijos era llevado fuera del campamento, es decir, a un lugar impuro, a un lugar de inmundicia. El Señor Jesús también padeció fuera del campamento, fuera de la puerta, en ese lugar inmundo, para santificar a los inmundos. Él, el santo e inocente, fue llevado simbólicamente al lugar de los impuros, al lugar de los inmundos, cargando con la maldición de nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, o fue tratado como un pecador, porque Él llevó, mis hermanos, nuestros pecados. Así como Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre el becerro, en un sentido también nosotros, nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Y Él fue y sufrió el castigo nuestro fuera del campamento.
Así que, mis hermanos, la muerte del Señor Jesús fuera de la ciudad de Jerusalén, allí en el Gólgota, no es una casualidad, es para que se cumpliese la Escritura. Es para que nosotros entendamos que Cristo padeció en el lugar de los inmundos, porque Él estaba llevando nuestros pecados. La ofrenda por el pecado tenía que ser primero, antes que los sacerdotes pudieran servir en el ministerio. Primeramente tenían que ser quitado la culpa. Es significativo que esta sea la primera vez, mis hermanos, que se usa el término ofrenda por el pecado en la Biblia, lo que demuestra que los sacerdotes necesitaban el perdón de sus pecados, tanto como cualquier otra persona, antes de servir a Dios en su presencia. Ese punto es muy importante que tú y yo entendamos, amados hermanos. Ninguno de los que estamos aquí podemos agradar al Señor en nosotros mismos. Sí o sí necesitamos el derramamiento de sangre, que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, de este pasaje? A nosotros que vivimos en los últimos días, a nosotros que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de este pasaje? Nosotros sabemos que todo el Antiguo Testamento y que también el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento apunta a nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él apunta. Este pasaje también, mis hermanos, entonces nos habla de Él. Todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento hablan del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo vino, todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento llegó a su fin. Porque la Biblia nos dice que ahora, mis hermanos, para nosotros Cristo es nuestro sacerdote. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y miren lo que la palabra del Señor dice en este pasaje. Hebreos 2, 17. Y dicho sea de paso, que este libro, el libro de Hebreos, nos explica ampliamente de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 2:17, por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, y luego dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, expiar los pecados, para expiar los pecados del pueblo. Avanza un poco más, Hebreos 3:1, y mira lo que dice, hablando del Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote de nuestra profesión? Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. El texto que hoy hemos estudiado habla, mis hermanos, de ese proceso de ordenación del sacerdote. Entonces nos preguntamos, ¿y el Señor Jesucristo como nuestro sacerdote, Él fue ordenado o no fue ordenado? ¿Él fue consagrado o no fue consagrado? ¿Cuándo fue ordenado nuestro Señor Jesucristo como nuestro sacerdote? ¿Cuándo ha sido Él consagrado? Hebreos capítulo 5, versículo 4 al 6. Abre tu Biblia en ese pasaje. Y allí está la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo no se autoproclamó como sumo sacerdote, no. Tampoco fue así con Aarón y sus hijos. Y aquí está la respuesta. Dice así, y nadie toma para sí esta honra, es decir, la honra de ser sumo sacerdote,
sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Y qué le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según este pasaje, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él fue consagrado, Él fue designado desde la eternidad por el Padre para ser nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Esa designación, esa asignación o consagración se hizo allí en el consejo eterno de la redención, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Señor Jesucristo, fue ordenado para que sea nuestro gran sumo sacerdote, santo, sin mancha. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué de los elementos la consagración? Cristo no necesitaba, mis hermanos, el becerro por el pecado. Ahí estaban los elementos, la consagración. ¿Qué de esos elementos? Cristo, mis hermanos, siendo sin pecado, Él necesitaba un becerro como ofrenda de pecado. Él necesitaba un carnero para holocausto, un carnero para consagración y todos los panes. No tenía necesidad de ninguno de esos elementos, por cuanto no tenía pecado nuestro Señor. Él es el sacerdote glorioso. Su palabra dice que es hecho más sublime que los cielos. No necesitaba de esos elementos. Pero hay algo importante aquí. Como Cristo vino para ser nuestro sumo sacerdote, la Biblia también enseña que el Señor Jesucristo se identificó con nosotros los pecadores. Eso sí pasó. Él no era pecador, pero como Él vino a rescatar a hombres débiles, pecadores, se identificó con nosotros. Él no necesitaba ningún sacrificio por el pecado, pero nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él no necesitaba ser lavado, pero fue bautizado en el Jordán para identificarse con nosotros, con su pueblo pecador, que necesita ser lavado. Sí, tú y yo necesitamos ser lavados, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo no necesitaba ser vestido con las vestiduras sacerdotales hechas a mano. ¿Por qué? Porque Él estaba vestido de honra y gloria y hermosura de justicia perfecta. Pero se vistió de harapos, de tus harapos, de tu suciedad. Él se vistió de todo eso para vestirte a ti con esas vestiduras de honra y hermosura. Él se identificó con nosotros. Pero hay algo más. El Nuevo Testamento también nos enseña que ahora nosotros en Cristo Jesús, los creyentes, somos un pueblo de sacerdotes. Eso vemos en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Un versículo maravilloso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros, mis hermanos, somos los sacerdotes, somos el sacerdocio de Dios, entonces este pasaje está hablando, mis hermanos, de nuestra consagración a Dios para su servicio. ¿Entienden eso?
Si tú y yo somos sacerdotes del Señor, entonces este pasaje de Éxodo está hablando, mis hermanos, de nuestra consagración al Señor. Aarón tenía que ser llevado a la presencia del Señor por medio de Moisés. Y no es así también con nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Dios escogió a Aarón para que sea su siervo, y no nos ha escogido también a nosotros nuestro Señor. Lo hizo por su gracia, no lo hizo por obras. Y así como Aarón y sus hijos fueron llevados a la presencia especial de Dios, lo mismo pasó con nosotros. Qué gran bendición es esa. Dios sabía que Aarón y sus hijos estaban descalificados completamente para estar en su presencia. Pero Él, en su gracia, en su misericordia, ha provisto todos los elementos para que ellos sean santificados, consagrados, como sus adoradores, como sus servidores. Y lo mismo es con nosotros. Dios sabe que eres pecador. Dios sabe que no eres digno de entrar en su santuario y servirlo. Nuestro Señor sabe, mis amados hermanos, que no podemos lavarnos, limpiarnos, y no podemos quitarnos la culpa. Entonces Él ha provisto el sacrificio perfecto. Él nos ha lavado, dice su palabra, de todas nuestras inmundicias por medio del lavamiento de la regeneración, del cual el bautismo es señal y sello. Dios sabía que nosotros no teníamos ropa para estar en su presencia. Él nos ha vestido como Aarón y a sus hijos, con vestiduras de honra y hermosura. Por sobre todo, dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios mismo, mis hermanos, ha provisto la ofrenda por el pecado. Su Hijo, que padeció fuera del lugar del campamento, allí donde nosotros estuvimos, en esa oscuridad, en ese lugar impuro, y vino el Señor y allí padeció en nuestro lugar. Amados hermanos, si tú y yo somos hijos de Dios, no se te olvide esto: fuimos consagrados a Dios, por Dios, y para que seamos de Dios, para adorar su nombre, para servirlo a Él. Tú y yo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Nuestra consagración a Dios, mis hermanos, ahora tiene que verse cada día más y más. Tiene que notarse más y más. Debemos crecer en nuestra consagración al Señor. Allí donde el Señor nos ha puesto, amados hermanos, nada hagamos para nosotros mismos, sino hagamos todo para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuáles son tus deberes? Eres esposo, eres esposa, eres hijo, estudiante, trabajador. Hazlo todo como una ofrenda al Señor, porque fuiste consagrado a Él, mi hermano, mi hermana. Pertenecemos al Señor. No te olvides, eres lavado. El Señor te vistió. El Señor pagó por ti. Somos del Señor. Y amigo que nos visitas, ¿a qué o a quién has consagrado tu vida? Si todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, luces como un
y tú no estás lavado por Dios. Mi amigo, estás vestido de harapos pecaminosos y no tienes las vestiduras de honra y hermosura. Estás condenado a arder en las llamas del fuego eterno, que nunca se apagará. Pero hoy puedes venir a Cristo. Ven a Él. Y tú también serás parte de ese reino de sacerdotes que honran y glorifican al Señor. El Señor te invita a venir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en tu pueblo, al cual tú, Señor, has santificado por medio de la obra de Cristo. Y esa santificación, Señor, que pueda verse en nuestro diario vivir, en nuestro servicio a ti y en todo lo que hagamos, Señor, que podamos buscar siempre honrarte y glorificarte y hacer todo para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.